Muy bien, pues ahora sí iniciamos formalmente con este módulo de las medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador, compañeras, compañeros, un tema que es un tema muy interesante, muy recurrente en nuestra vida procesal electoral. Es digamos, es una medida que se busca muchísimo porque pues se supone que debe de ser una medida que efectivamente debe de buscar la inhibición de conductas transgresores del órgano. Bueno, primero que nada me presento porque no había estado todavía con ustedes en este diplomado, creo. He estado con algunos de ustedes en algún otro diplomado. Soy Noé Corso Corral, soy profesor investigador de la escuela. Tengo ya algunos antecedentes en el Tribunal Electoral. He sido secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de asesores de la presidencia, magistrado electoral regional en la Sala Regional de Guadalajara, coordinador de ponencia en mi último tramo que estuve en el tribunal del magistrado Manuel González Oropesa, y los últimos 6 años estuve ejerciendo el litigio y la consultoría profesional. Ahora me da mucho gusto estar aquí como profesor investigador de la escuela y platicando con ustedes de estos temas que son, como les decía yo, muy relevantes en este tema. Y son muy relevantes, insisto, porque se trata justamente de tratar de inhibir un montón de catálogo de actos que se introducen de la reforma desde 2007, 2014, relacionada con 2 procesos electorales anteriores. El contexto es muy interesante porque este tipo de figuras, este procedimiento especial sancionador, con sus medidas cautelares, fue promovido y creado, o más bien fue promovido y después creado, o reconocido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y luego en reformas constitucionales y legales relacionadas con la jurisprudencia que ya se había emitido, a propuesta de la coalición por el bien de todos, que se llevaba o que estaba compitiendo en el proceso electoral de 2006. Aquel procedimiento, aquel proceso electoral en donde ustedes recuerdan, había unos promocionales de radio y de televisión fundamentalmente, donde se exponía al entonces candidato de esa coalición, se le relacionaba con algunos hechos, pues que se presumían ilícitos, ¿no? Con el famoso caso de las ligas, de que algunos de sus colaboradores y funcionarios de su administración recibieron dinero en efectivo de un empresario que hoy en día, por cierto, pues está en prisión y está esperando salir de la prisión por diversas conductas ilícitas. Pero bueno, lo que se decía en ese comercial en ese entonces era que el entonces candidato por la coalición por el bien de todos era un peligro para México, ¿sí? Entonces, esos spots de propaganda que eran spots, pues sí, duros, eran spots que buscaban, desde luego, denostar al candidato de la coalición, pues se empezaron a presentar y a promover, y entonces los representantes de la coalición ante el Instituto Nacional Electoral presentaron un proyecto de acuerdo ante el Consejo General del INE, porque en ese entonces, compañeras, compañeros, el artículo 270 del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales únicamente contemplaba un procedimiento sancionador electoral, ¿sí? Es muy importante que identifiquemos que a partir de 1996, cuando se crea este nuevo sistema electoral ya de plena jurisdicción, de control de constitucionalidad, de control de legalidad, de principios electorales, ¿sí? De protección de derechos electorales de los ciudadanos, pues se crea una serie de reglas y principios que están diseñados para que se cumplan y para que las elecciones cumplan con diversas reglas y principios que fundamentalmente aseguren en gran idea general la equidad en la contienda, el piso parejo en la contienda. Ustedes saben que veníamos de un régimen muy largo donde un partido político, el que estaba en el gobierno,
fue el que de alguna manera institucionalizó, pues, procesos electorales, pues, digamos, dudosos, de dudosa legalidad. Se decía que los operaban, bueno, no había necesidad siquiera, pero cuando había necesidad, los operaban gente que era denominada como mapaches electorales, que se dedicaba a hacer prácticas fraudulentas, etcétera, etcétera. El propio gobierno llevaba a cabo las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación, mediante la Comisión Federal Electoral. Entonces, veníamos de ese sistema de partido único, de partido hegemónico, de instituciones pues realmente diseñadas para seguir controlando el poder y en consecuencia también las elecciones. Entonces, pues cuando se crea este nuevo cambio, este nuevo paradigma electoral, entonces se establecen desde la Constitución reglas específicas para que los procesos electorales se fueran llevando a cabo, insisto, bajo dos reglas fundamentales, bajo los principios que preveía o prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las reglas que se dieron a partir de esos principios en las leyes reglamentarias correspondientes. Una de esas leyes en ese entonces era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el viejo COFIPE, que tanto tiempo duró, pues del 96 al 2014, imagínense ustedes, prácticamente 20 años, en donde se contenían las disposiciones, insisto, que reglamentaban diversas cuestiones, ¿no? La organización de la autoridad, las reglas para llevar a cabo los procesos electorales y las reglas básicas de equidad en la contienda, ¿sí? La oposición siempre tuvo como bandera, con toda razón, absolutamente con toda razón, que el partido en el poder se valía de estar en el poder para diversas cosas, para poder influir en sus clientelas electorales, en consecuencia en gran parte del electorado, que el partido en el poder llegaba a cabo con mucha ventaja los procesos electorales. ¿Por qué? Pues porque concentraba el tiempo y la radio en la televisión. ¿Por qué? Porque los posteriores candidatos eran funcionarios del gobierno y los funcionarios del gobierno aprovechaban su característica o su título de funcionario de gobierno, cualquiera que éste sea, para presentarse con mayor ventaja en actos públicos, proselitistas, etcétera, etcétera, como funcionario de gobierno. Además, que en esas presentaciones o que en ese ejercicio, el funcionario de gobierno se presumía o era claro que utilizaba recursos públicos para su promoción. Entonces, pues eso por todos lados hacía agua en un esquema de constitución, de elecciones libres, auténticas, ¿no? Bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, que se le habían otorgado a las características del Instituto Federal Electoral en ese entonces, y posteriormente se volvieron principios rectores de la función electoral. Entonces, pues en pocas palabras, insisto, este primer ejercicio, esta primera etapa del ejercicio legislativo, contemplaba desde luego un procedimiento para denunciar conductas contrarias a los nuevos principios y a las nuevas normas electorales. Entonces, de ahí incluso de este procedimiento sancionador, que era un procedimiento sancionador único, normal, un procedimiento sancionador administrativo pues a la imagen y semejanza de todos los procesos administrativos sancionadores, que como ustedes saben, pues son una rama específica del derecho administrativo. Aquí en derecho electoral se llevó a cabo también esto. ¿Para qué? Para que quedaran con sanción, no quedaran impunes las conductas que fueran contrarias a la Constitución o a la ley, y además que permitieran de alguna manera pues identificar en el proceso electoral la limpieza del comportamiento de los actores de las elecciones, de los procesos electorales. Entonces, en ese entonces sí existía el artículo 270 del entonces COFIPE, y ese artículo 270 era el que contenía reglas encaminadas a poder denunciar conductas, insisto, en ese sentido. Sin embargo, ese procedimiento contemplaba plazos ordinarios bastante largos, procedimientos
pues largos, digámoslo así, contrario a lo que son los procesos electorales, o sea, el sistema judicial o jurisdiccional electoral que está diseñado para que sea expedito, para que no tenga rezago, en atención a que los procesos electorales van teniendo una sucesión de etapas, ¿no? Que es indispensable ir dejando atrás, ir dejándolas legalmente cumplidas. Bueno, pues este procedimiento administrador no tenía esas características. Y entonces se dieron cuenta, quienes en ese entonces representaban en el instituto a la Coalición por el Bien de Todos, pues de que era necesario que el INE actuara de manera expedita para poder eliminar y bajar esos promocionales que le estaban haciendo daño a su candidato, le estaban haciendo daño de manera muy sensible, podríamos decirlo así. Recuerden, si no recuerdan ustedes el contexto de esa elección, se los platico rápidamente. El candidato le llevaba en ese entonces 10 o 12 puntos porcentuales en todas las encuestas, desde que había iniciado la campaña electoral, al candidato que tenía el segundo lugar, que era el candidato que al fin a la sazón obtuvo el primer lugar, que era el candidato del PAN, porque el gobierno que estaba en ese entonces en el poder era el gobierno del PAN, ¿verdad? En la cabeza del presidente Vicente Fox. Entonces, las encuestas lo daban como gran delantero, llevaba la delantera. Y a partir de estos mensajes en donde se decía que cuidado con quién votabas porque era un peligro para México, se generó toda esta disputa en el seno del Instituto Federal Electoral, entonces Instituto Federal Electoral todavía, y entonces se decía que el instituto tenía que ser consecuente con el artículo 17 constitucional y que el 270 del COFIPE no era suficiente para poder eliminar conductas transgresoras del orden constitucional como la que estaban pasando en ese momento. La coalición decía, es que aquí se abusa y se denuestra al candidato a partir de hechos que realmente no le correspondieron a él. Entonces es una propaganda prohibida, etcétera, etcétera, denostativa, no prohibida, sino que era una campaña que violaba las reglas, digamos, básicas de la equidad electoral, porque no existían disposiciones, compañeras, compañeros, que determinaran bien a bien cuál era el contenido. En ese entonces sí estaba previsto el tema de la calumnia, pero se decía que los representantes del partido y de los partidos que promovieron esos promocionales, se decían que no estaban calumniando a nadie, que estaban diciendo estrictamente a partir de hechos conocidos y que habían sido del dominio público y que incluso se habían judicializado, se habían generado pues estas circunstancias y ellos estaban en el ejercicio de su libertad de expresión, que por otra parte el tribunal había dicho que en términos políticos la libertad de expresión, el debate público, pues contiene reglas más abiertas, o sea, el debate se tolera que sea más duro, más ríspido, porque bueno, pues al final del camino se están hablando de temas públicos, del dominio público, y lo único que estaba prohibido en ese entonces era la calumnia electoral y en efecto las campañas que denostaran a las instituciones del Estado o a los contrincantes. Sin embargo, no había el medio específico para poder bajar en ese momento estos promocionales. Entonces se promueve por parte de estos representantes de la coalición el punto de acuerdo y el INE dice que no. Dice, no encuentro dentro de mis facultades que yo pueda crear un procedimiento especial. Fíjense, estábamos en 2006, todavía no se daba el paradigma del 2011, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Habíamos apenas o estábamos venciendo ese debate de sobre si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía efectivamente facultades de control constitucional o no, porque la Corte, en alguna contradicción de criterios del año 2000, había dicho que el tribunal no tenía esas facultades. Entonces, estados en ese debate, el INE dijo, pues yo tampoco, si el tribunal no tiene y la Corte ya dijo que no tenía, pues yo tampoco tengo. O sea, me parece muy persuasivo el alegato de los representantes de la coalición,
pero yo me tengo que estar al 270 del COFIPE y le tengo que dar un trámite específico y yo no tengo facultades de tutela preventiva. Entonces, ellos decían, es que si no lo resuelves de manera expedita me vas a hacer un daño irreparable, y entonces no va a haber manera en que yo pueda posteriormente competir con la equidad o que se me regrese la equidad que he perdido con estos promocionales. Decía en esta impugnación que se hizo respecto de este acuerdo que negó el Instituto Nacional Electoral su facultad para poder bajar esa publicidad, decía que decía la coalición que por la duración de los plazos producieron una merma en las disposiciones de la ley electoral que obligaban al IFE a velar por el cumplimiento de la legislación electoral federal y garantizar que las elecciones se llevaran a cabo bajo los principios constitucionales previstos en el 41. Se argumentaba que el IFE no había aplicado una tesis relevante respecto de un proceso electoral en el estado de Veracruz, que era fundamental aplicar en ese sentido, y que decía, campañas electorales, el Instituto Electoral Veracruzano tiene atribuciones para hacerlas cesar o modificar si con ellas se violan los principios de igualdad y legalidad en la contienda. Con lo que en los hechos se negaba, insisto, la posibilidad de una autotutela ejecutiva de índole administrativo, con lo que al solo asumir facultades únicamente sancionadores, eso provocaría la visión respecto del infractor o respecto del quien se le estaba acusando como infractor, de un cálculo entre beneficio y la sanción como criterio para realizar el acto ilícito. Esto quiere decir, ¿cuánto me cuesta el poner este promocional y eventualmente que me lo bajen? Si me van a poner una sanción, bueno, pues veo si me la como, no me la como, la pago, no la pago, la combato, pero ya el daño estaba hecho. Fíjense la lógica en 2006, la lógica de contiendas electorales, pues cada vez más competidas. Insisto, en esa ocasión, el candidato de la coalición por el bien de todos llevaba la delantera, ¿no? En las encuestas electorales, en todas las encuestas electorales. O sea, era el candidato que iba destinado para ganar. Entonces, pues la defensa legal y jurídica desembocó en un recurso de apelación ante la Sala Superior, el recurso de apelación 17/2006, que es una de las joyas de verdad, de las sentencias fundatorias. Bien, yo tengo aquí y se los recomiendo mucho. Hay una colección en el tribunal que se llama Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral. Esta se la recomiendo muchísimo. No se ve bien todo esto, pero bueno, así se llama. Y una de esas sentencias es esta sentencia en materia de procedimiento especial sancionador, porque es la que lo crea. A partir de esto se toman las bases que se alegan y que determina la Sala Superior para poder crear este tema. ¿Qué era lo que estaban pidiendo la coalición por el bien de todos, compañeras, compañeros? Estaban pidiendo medidas cautelares. Estaban pidiendo, no importa qué destino tenga la sanción, no importa si en el fondo tú vas a determinar imponer una sanción o no al partido que emitió la propaganda de la que me estoy quejando. No, de momento, bájalo porque me está haciendo daño, ¿sí? Porque es ilegal, porque viola los principios de constitucionalidad. Eso es lo que estaban pidiendo en ese entonces. Medidas cautelares, nuestro tema de este tema. O sea, el procedimiento especial sancionador funciona en la medida en la que tiene destinada y diseñada la posibilidad de ejercer medidas cautelares. Ahorita veremos cuáles son sus elementos, etcétera, etcétera. Pero esa medida cautelar es la que me va a proteger provisionalmente el derecho. ¿Qué derecho en ese entonces? Pues el derecho a una equidad, a una contienda limpia, equitativa, de piso parejo en la contienda y a que no me estés calumniando. Lo que decían ellos de alguna manera es que eso formaba parte de además de una campaña denostativa, una campaña calumniosa que estaba prohibida desde ese entonces y sigue prohibida hoy en día en la legislación electoral mexicana. Entonces, ese es el fondo el nacimiento del PES es a partir de la solicitud de medidas cautelares.
digamos, para el PES, las medidas cautelares es la razón de ser de su existencia. Claro, a partir de ahí ya se crea un procedimiento más expedito, etcétera, 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 pero son procedimientos que hoy en día, con esas reglas, compañeras, compañeros, se puede tardar el tribunal y el instituto 2 años en resolver o año y medio en resolver algunos casos. ¿Por qué? Por lo complejo que son, porque deben de tener reglas del debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo iremos viendo. Pero lo que se pide aquí es tutélame mi derecho, por favor. Hay un peligro de que me vayan, de que me estén violentando mi derecho, me cause un daño irreparable, ¿sí? Ya veremos los dos elementos. La apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Esos dos elementos están siendo aquí violentados. ¿Por qué? Porque no hay buen derecho, o sea, aquí se está violando la Constitución y aquí hay un peligro en la demora de que no tomes esas cautelares. ¿Por qué? Pues porque me está generando una merma en la ventaja que tengo el elector. Entonces, la sala superior, fíjense, con esas facultades que estaban todavía en disputa sobre si tenía control constitucional y convencional, claro que la sala superior dijo, desde luego que tienes razón, porque en efecto el artículo 17 constitucional de que implica la tutela judicial efectiva, implica a que mediante el ejercicio de una acción tú no puedas perder un derecho. Entonces, o que no se te pueda mermar, no se te pueda perjudicar en ese derecho, ¿sí? Entonces, decía, en este caso, en efecto, que dice el IFE no cumple con un criterio de idoneidad en sus planteamientos, en sus argumentos. Dice, porque el 270 del COFIP, en efecto, no es la solución para resolver este problema, porque los plazos que se establecen en este procedimiento genérico administrativo, pues son diseñados para la imposición de una sanción, pero sin que ésta tenga vinculación directa o relacionada con la contienda electoral. Entonces, dice, claro que tiene razón, entonces ahí le da la razón y le ordena al Instituto Federal Electoral cuál era el objetivo de esta sentencia, ¿no? Que posteriormente fueron los objetivos del PES, inhibir la conducta infractora de principios constitucionales, inhibirla, eliminarla, detenerla, ¿sí? Plazos sumarios y abreviados, ¿verdad? Y una garantía completa de audiencia al denunciado y reglas del debido proceso, notificación, emplazamiento, etcétera, etcétera, y ya posteriormente la imposición de sanción por violación a la normativa electoral. Fíjense cómo el primer objetivo fundacional y final del PES, del procedimiento especial sancionador, es inhibir la conducta infractora de principios constitucionales, inhibirla, no la imposición de la sanción. Sí, pero la parte fundamental es inhibir la sanción. ¿Cómo se inhibe la sanción? Pues mediante una determinación cautelar. Entonces, con esa finalidad, ya a partir de la reforma de 2007 se introduce el procedimiento especial sancionador. Entonces, esa es, digamos, la primera parte de esta historia de medidas cautelares. Y entonces, permítame un momento, por favor. Se establece entonces, déjenme presentar aquí, perdón. El procedimiento especial sancionador. Entonces, el procedimiento especial sancionador ya ahora reconocido desde se establece en 2007, pero desde el 2015, o fue hasta 2015 el que se establece esta naturaleza esencial y fundatoria del procedimiento especial sancionador, la 14-2015, que establece que las medidas como cautelares establecidas en el procedimiento especial sancionador tienen como finalidad constituir un instrumento de protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello evade el cumplimiento de una obligación, se afecte algún derecho o se lesione algún valor o principio protegido por el sistema jurídico.
tal protección debe dirigirse contra situaciones, hechos, conductas o determinaciones que constituyen una amenaza o afectación real, de manera que sea necesaria una garantía específica, oportuna, real, adecuada y efectiva a través de medidas que cesen las actividades que causen el daño o prevengan el comportamiento lesivo. Entonces, para concluir el círculo, porque me da la impresión que eso quizá lo dejé incompleto, en ese RAP 2017 se le da la razón a la Coalición por el Bien de Todos, le dice al instituto, tú genera bajo estos principios, y le da una serie de principios, esto que les explicaba yo, bajo el tema de la inhibición de la conducta que se está reclamando, la de la presentación de plazos más breves, más sumarios, mediante la instauración de un ejercicio a la defensa de vida, al derecho humano a la debida defensa, la audiencia, ¿verdad? Que debe de tener toda persona llamada a juicio, y eventualmente mediante la imposición de una sanción tienes que darle cabida a este tema. Y el instituto, y en ese sentido debes de calificar si esto que te está pidiendo la coalición es digno de tutelar preventivamente o no. Y el instituto, en el cumplimiento de la sentencia del tribunal, en efecto, de manera rápida y contundente, baja los anuncios de los cuales se estuvieron valiendo todavía los discursos políticos un gran tramo de lo que faltaba de la campaña. Fíjense, este era en marzo, abril, recién empezaba la campaña, se pasaron, en lo que se resolvió este asunto, se pasó más o menos como un mes ese promocional. Y fíjense cómo a partir de diversos hechos, no quiero decir que este haya sido uno de ellos, ustedes saben lo que pasó en ese proceso electoral al final del camino, el día de la jornada electoral. Nuestro proceso electoral, sin duda, más convulso, más cuestionado, que ha generado muchísimos debates, muchísimas leyendas urbanas, unas con justificación, creo yo, en mi punto de vista estrictamente personal, creo que unas con fundamento totalmente cierto, otras sin fundamento, totalmente falso, pero pues es la narrativa de la política, compañeros. Hoy en día estamos además involucrados en un contexto mundial, no es un tema exclusivo de México, ni es un tema que haya nacido ayer. Estamos en el tema de la posverdad, todos lo sabemos. Todo eso que con las medidas, con esta nueva llegada y reino del mundo del Internet y con la accesibilidad tan rápida que tenemos a las noticias, a los comentarios, a los hechos, que antes nos estaban reservados en 3 secciones horarias del día, mediante los medios tradicionales masivos de comunicación, ¿verdad? El noticiero de la mañana, el noticiero de la comida y el noticiero de la noche, en diversos canales, en el radio y en la televisión, en México, en Oaxaca, en Veracruz, en Guadalajara y en Monterrey. Cada uno tenía sus propios temas, ¿no? Entonces, ahí nos enterábamos, hoy nos enteramos, compañeros, de eso. Y antes lo veíamos y ahí nos quedábamos, ¿no? Hoy en día, compañeros, se genera una conversación política importantísima, en uno u otro sentido, polarizante, informadora, generadora de mentiras, en fin, hay de todo. Entonces, compañeras, compañeros, en ese entonces ya empezaban estos temas. Recuerden ustedes, además, de que también en ese proceso electoral se le quiso desaforar también al entonces candidato presidente de la República. Entonces, digamos, parecían una serie de agravios que se estaban generando y que posteriormente fueron reclamados o fueron tratados de cobrar al final del camino, ¿no? Y eso, insisto, generó, ustedes recuerden, en el año, este sistema electoral surge en el 96. En el 2000, perdón que se los diga, ahí estaba yo laborando todavía en mis primeras juventudes profesionales, estaba yo laborando, tenía la fortuna de
de estar directamente con el magistrado José Luis de la Pesa, que era el presidente de la Sala Central del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No, ¿cuál central? Ya la Sala Superior. Pues que entré con él desde que era presidente de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral. Pero en ese entonces, compañeros, pues no sabíamos qué iba a pasar. En la elección de 2000 la elección de 2000, la primera que la calificación presidencial se hizo ya a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ya no por los colegios electorales. Entonces, a partir de ese momento, compañeros, dijimos a ver qué va a venir, porque era el momento en que se iba a poner a prueba ya la eficacia de dos instituciones fundamentales, del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para sorpresa de todos, creo yo, incluso en esa mañana el candidato Vicente Fox, de la mañana del 2 de junio de 2000, todavía dijo, después de votar a las 11 de la mañana, que estaban preparando todo un ejército de impugnaciones porque se veía un fraude o se venía un fraude de proporciones incalculables a las 11 de la mañana. A las 8 de la noche salió primero, creo que el presidente de la República, después el presidente del INE, José Woldenberg, el presidente de la República era Ernesto Zedillo, luego salió José Woldenberg, luego salió el candidato del PRI, luego salió el candidato del PAN, perdón, sí, de todos los partidos, diciendo que los resultados no favorecían, y entonces México de repente parecía que había transitado a la democracia. Bueno, sin duda dio un paso importantísimo en su transición democrática del régimen de partido único que teníamos. Pero 6 años después, compañeros, ya con una nueva integración del Instituto Federal Electoral, todavía era Federal Electoral, y una elección brutalmente competida, muy cerrada al final del camino, pues se generaron esos resultados en este contexto de disputa y de mucha polarización. Hay quien dice que la polarización que hoy en día vivimos, pues esto, compañeras, compañeros, en mi opinión, pues sigue siendo la siembra y la cosecha de lo que se sembró desde ese entonces, por todos lados, por todos lados. Entonces, se generaron diversas circunstancias, ustedes saben que se llevó a cabo ya ese proceso, se dieron los resultados oficiales, pero bueno, se acusó desde luego por parte del candidato de la coalición de Por el Bien de Todos y sus seguidores, pues el fraude monumental del 2006, que se instrumentó a partir de la expresión famosísima del voto por voto, casilla por casilla. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Entonces, compañeras, compañeros, ese es el contexto de creación de este medio impugnativo. Entonces, de estas medidas cautelares respecto del procedimiento especial sancionador. Entonces, compañeras, compañeros, como les decía yo, casi es tan importante en el procedimiento especial sancionador la consecución de medidas cautelares para evitar que una conducta irregular, violatoria del orden constitucional y legal, pueda hacer un daño irreparable a la imagen, a la contienda, al principio electoral que ustedes quieran. Es casi tan importante eso como la finalidad, valga la redundancia, última del procedimiento, que sería en su caso imponer una sanción a quien generó, a quien hizo esa conducta irregular y que se puede tener ¿cómo se dice? Es que perdón, me distraje aquí, venía la liga a explicarme la presentación del módulo anterior, perdonen. Luego los chats que aparecen aquí, si van dirigidos a mí me gusta leerlos de inmediato. Entonces, les decía yo, ahí es donde se crea esta generalidad, y entonces les vuelvo a decir, las medidas cautelares son fundamentales. Entonces, ya les decía yo cuál es el tema de las medidas cautelares, ¿no? La justificación de las medidas cautelares, pues es el fundamento justamente en lo que alegaba esta representación de la coalición por el bien de todos, es la progresividad del derecho a la tutela judicial efectiva. ¿En qué sentido hacerlo progresivo? Pues justamente en anticipar, en tener tutelas preventivas que puedan causar un perjuicio
insisto, mayor o irreparable a un principio constitucional o a un derecho humano fundamental. Entonces, vean cómo ustedes, este es uno de los temas, además, que a partir de entonces se ha desarrollado con mayor vigor en la jurisprudencia del tribunal. Hemos tenido de todo, porque hoy en día, pues justamente ya los partidos políticos tienen ya la experiencia, ya tienen equipos jurídicos bastante preparados, bastante profesionales, y entonces lo que están buscando es precisamente analizar el comportamiento de los contrarios y analizar todo lo que está pasando en el ánimo de la campaña electoral para poder impugnar cualquier actividad, insisto, que resulte violatoria de la normatividad. Entonces, esta progresividad del derecho a la tutela judicial efectiva, que no nada más debe de buscar la reparación de ese daño, imponiendo una sanción a quien, al injuriante, al que le hizo al que lo provocó, ¿no? Sino de prevenir, de estar atento a la prevención de los principios constitucionales de las elecciones o eventualmente de los derechos humanos en juego. Entonces, algo muy importante, compañeros, es que tenemos que identificar justamente respecto a las características de esas medidas cautelares, pues es su accesoriedad. Las medidas cautelares no son un fin en sí mismo. El procedimiento especial sancionador es eso, es un procedimiento especial que busca sancionar. ¿Estamos? Pero las medidas cautelares como medida accesoria, lo que hacen es, o sea, no tienen un fin en sí mismos y por lo mismo dependen de esa pretensión principal. Deben estar referidas a un hecho controvertido cuyo reconocimiento se quiere lograr al final, pero que preventivamente, y aquí es donde viene el segundo elemento, la provisionalidad, que es quizá la nota más característica de las medidas cautelares, la determinación sobre las mismas no busca todavía que se diga que ese hecho está mal o no está mal, es violatorio de la Constitución o es violatorio de la legalidad. Si esa publicidad, si ese acto hecho por el funcionario, hoy en día, compañeras, compañeros, vean el contexto para que no vayamos a la historia, que creo yo que es bastante gráfica y mucha gente lo recuerda, pero hoy en día, ¿qué es lo que se está poniendo en tela de juicio? Que está en todo, hace poquito incluso tuvo un trending topic que era fin a las mañaneras del presidente, porque todos los días viola las disposiciones de la Constitución y de la ley relacionadas con la comunicación social. Fin a las mañaneras. Claro, el presidente se murió de risa y dijo, pues, ¿qué es lo que están buscando? Yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, pero en contra de sus mañaneras se han interpuesto aproximadamente más de 300 medios impugnativos mediante la figura del procedimiento especial sancionador que buscan mediante medidas cautelares que haya una prohibición de algo, que se baje una mañanera del internet, que se retracte el presidente, que ya no vuelva a decir más cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dicen ahora los que se quejan que el presidente en ese ejercicio de espacio de comunicación mañanero todos los días aprovecha para utilizar esa posición y obtener ventajas de su popularidad y traspasárselas a los demás candidatos y contendientes por su partido. Entonces, compañeras, compañeros, pues hace total sentido. Esto es lo que está vigente el día de hoy. Y cada vez va a seguir más vigente, compañeros, con esta reforma electoral trunca que tenemos, ¿verdad? De este llamado Plan B de la reforma electoral que está suspendido actualmente, pero esta parte fundamental que tenía que ver, por ejemplo, con ciertos temas de propaganda gubernamental, con ciertos temas de comunicación social, ¿sí? Que limitaban y regulaban las actuaciones de los funcionarios de gobierno, que según el 134 tienen ciertas condiciones para poder emitir propaganda respecto de las dependencias que ellos encabezan. Una de las prohibiciones es que la propaganda no sea personalizada. Bueno, pues estas normas que se acababan de reformar o que se reformaban en este Plan B han sido suspendidas y ya hoy en día, en la semana pasada, ustedes supieron,
la semana pasada o esta semana creo, ya fueron determinadas inconstitucionales y eliminadas del mundo jurídico por el momento. Esa primera parte del plan B. Entonces, compañeros, siguen las reglas viejas. Entonces está prohibido hacer actos anticipados de campaña. Ahorita vamos a ver con detalle cuáles son el contenido de esas conductas que se están queriendo reglamentar, ¿no? Pero sigue vigente todo ese sistema de control y de restricciones para garantizar el piso parejo en la contienda, compañeros. Yo aquí les estoy narrando, les estoy diciendo lo que dice la ley, ¿eh? No son opiniones mías. Es absolutamente es la finalidad del sistema, cómo se establece, cómo surge, cuál es la naturaleza jurídica de estas medidas cautelares, cuáles son los casos por los cuales se pueden pedir y qué objetivos pueden lograr, pero fundamentalmente, ya se los decía, el objetivo último de estas medidas es el generar la posible conducta o la inhibición de la conducta que se pueda considerar lesiva de los principios constitucionales o de otro derecho. Entonces les digo, hoy en día va a seguir muy en boga este tema y todos los días van a leer ustedes en donde quiera que sea que obtengan su información, que el instituto otorgó o negó medidas cautelares a determinado partido en contra de determinada persona, cualquiera que ésta sea, funcionario de gobierno, de alguna persona que está haciendo actos indebidos anticipados de campaña, etcétera, etcétera, porque insisto, tenemos que ver en qué contexto estas medidas cautelares se pueden dar. Y pues naturalmente las medidas cautelares en el PES únicamente se pueden pedir respecto de los supuestos de procedencia del PES que ahora veremos. Pero terminando con este tema, entonces, las medidas cautelares son accesorias de la petición principal, que es que se castigue la conducta que se está denunciando. La provisionalidad, esto es que se busca una tutela preventiva, provisional, y las mismas pueden cesar, las medidas cautelares, si cambian las circunstancias de tiempo, modo, lugar o del acto específico que se está inhibiendo, si cambia también. Entonces, esa es una. Y el proceso es sumario. Se busca que sea lo más rápido posible, compañeras, compañeros, para que en efecto se pueda inhibir la conducta y cese el perjuicio o posible violación al derecho que se está reconociendo. Entonces, la resolución en ese proceso tiene una impronta de superficialidad. Esto es, quien determina que se deben de dar medidas cautelares, ya sea el Instituto Nacional Electoral a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, o posteriormente la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿sí? Lo hacen con base en una revisión preliminar de los hechos, bajo dos conceptos fundamentales que veremos en un momento. Si me permiten 2 minutos, por favor, compañeras, compañeros, para hacer una pequeña escala técnica y regreso de inmediato. Discúlpenme, por favor.
Les pido una disculpa, por favor. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, entonces estábamos en estas características del procedimiento sumario, ya lo habíamos dicho, lo reitero un poquito, la accesoriedad respecto a la petición personal es una medida provisional, o sea, tiene provisionalidad, y en consecuencia en este proceso sumario, insisto, la resolución que se tome, pues no determina o no predetermina sobre la irregularidad de la medida. ¿Cuáles son los elementos básicos o presupuestos para no cortar el hilo? Y ahora vamos a los supuestos de procedencia del procedimiento especial sancionador. Es un concepto que además, desde luego, no es exclusivo del derecho electoral, es exclusivo del derecho administrativo, del derecho civil y en general de la figura procesal de las medidas cautelares. Uno es la apariencia del buen derecho, el fumus bonis iuris, que decían los romanos. En la doctrina comparada también se le conoce como la verosimilitud del derecho. Esto es, la falta, y hay una parte importante, porque este no es un sistema contradictorio, es una falta de contradicción en este supuesto, porque el órgano que está determinado a conceder o analizar si concede medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador o en algún otro procedimiento, debe, para efectos de conceder su otorgamiento, debe de analizar si existe una posibilidad razonable de que se reconozca en la sentencia la existencia del derecho deducido en el juicio principal, ¿sí? En el derecho civil, en muchas, derecho mercantil, en derecho administrativo, insisto, hay muchas razones que pueden ser tomadas en cuenta para efectos de la apariencia del buen derecho. En este caso, el juez tiene una capacidad, una amplitud de criterio, de arbitrio judicial, en donde incluso la doctrina ha dicho que el juez en este tipo de juicios tiene un acto de prudencia suprema. ¿Por qué? Porque realmente el juez no analiza, no controvierte los hechos, no analiza únicamente desde la denuncia específica el hecho controvertido y la posible existencia o violación de un derecho controvertido. Hombre, eso puede ser, dependiendo del caso, más o menos difícil, como todo en el ámbito jurídico, ¿no? Entonces, puede ser que haya veces en donde sea perfectamente opinable, puede haber veces en los que sea perfectamente claro que hay como en el caso en el que les ponía yo, que se creó el procedimiento especial sancionador, ese caso donde había una propaganda realmente en ese entonces estaba prohibida, que era la campaña denostativa. Hoy en día no estoy tan seguro si esas campañas pudieran establecer el límite o no, pero yo preliminarmente pienso que sí, en tanto que no se están realmente aduciendo, el tema de la calumnia es imputar dolosamente a una persona una conducta ilícita a sabiendas de que no es cierto. Ilícita es prácticamente de corte delictivo, penal, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que una discurso, una relación en ese sentido que se base y se apoye en hechos, aunque llegue a una conclusión que pudiera ser denostativa, pues creo que se encuadraría plenamente en el ámbito de la libertad de expresión, pero en ese entonces no había duda de que se estaba generando ese tema. Alguien me puede preguntar, oiga, ¿y eso fue determinante o no en lo que se tardaron? ¿Le pudo hacer daño o no al candidato? Es imposible de medir. No se los puedo contestar, pero de que le hizo algún daño, de eso sí estoy seguro. O sea, la manera, y fíjense cómo la manera creativa en la que se argumentó esto, no la manera creativa necesariamente, yo diría de una solidez jurídica impecable, porque se estaban dando en ese proceso jurisdiccional, en efecto se estaban albergando, se estaban discutiendo circunstancias que no estaban previstas en la ley, compañeros. Y hoy en día tenemos ese debate, falso debate, sobre si un tribunal puede o no resolver una cuestión que esté prevista o no esté prevista en la ley. Perdónenme, compañeras y compañeros, eso está previsto en todas las constituciones del mundo y en la nuestra desde la del 50 y las del 24.
en el artículo hoy en día 14 y 16 constitucional, dice que a falta de ley, el juez deberá aplicar principios generales del derecho. Entonces, y además, hoy en día, compañeras, compañeros, tenemos el artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos, en donde dice que todos los jueces, todas las autoridades del país, no jueces nada más, están obligadas a tutelar los derechos políticos, los derechos humanos de los individuos que están en nuestro país, de manera progresiva, de principio pro persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me estoy explicando? O sea, hoy en día existe la posibilidad de que los jueces, de que los órganos de control constitucional, pero no nada más ellos, insisto, ejerzan un control de esa naturaleza. Entonces hoy en día se dice el debate, es que el tribunal está yendo más allá de la ley. Ahora, perdón que se los diga, y eso sí lo voy a decir en términos, desde luego, muy respetuosos y muy personales, pero me parece que es un principio esencial de la división de poderes, es el estar ante las funciones de que cada poder puede y debe hacer, independientemente de quién lo haya elegido o no. Partiendo de la premisa, para empezar, de que en efecto, el poder ejecutivo y el legislativo son electos y representantes populares por el voto directo del pueblo mexicano, entonces, lo más importante de identificar es cuál es el papel de cada órgano, de cada poder del Estado. Y cada poder del Estado tiene funciones distintas, absolutamente distintas, porque el principio de división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos en un Estado moderno, contrario a los estados antiguos, monárquicos, autoritarios, totalitarios, donde no había derechos humanos, donde no había división de poderes, pues claramente concentraban el poder en una sola persona, en el líder, en el monarca, en una corte específica, y sin importar los derechos individuales de las demás personas. Entonces, hoy en día estamos en un paradigma totalmente distinto. Hoy en día existe un poder ejecutivo que aplica las leyes, existe un poder legislativo que hace las leyes, se supone además que con bases filosóficas y ontológicas muy importantes, ¿no? Para el bien común, etcétera, etcétera. Todo eso que puede ser muy debatible respecto de quién está en el poder o no. Eso es perfecto, cada quien puede tener esa concepción. Pero una vez que están emitidas las leyes, está el poder legislativo, está el poder judicial, discúlpenme, es concentrado en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Electoral, en los órganos ordinarios del Poder Judicial Federal, en los órganos locales de los estados, donde establecen o resuelven conflictos, de aplicación de la ley, o sea, de legalidad, o conflictos de constitucionalidad. Hoy en día en México ese debate no existe, está superado, compañeras, compañeros. Perdón que se los diga así, pero es que es importante que, expresando mi posición, les diga yo en efecto esta premisa falsa de la que hoy en día se dice que la Suprema Corte de Justicia va a ser enjuiciada porque tomó una determinación de suspender el Plan B. Eso es auténticamente extraordinario, inaudito. La Suprema Corte determinó conforme a sus facultades, resolviendo una acción de inconstitucionalidad y respetando sus precedentes y emitiendo su criterio respecto de si esa norma cumplió o no los parámetros constitucionales, que es la función de la Suprema Corte de Justicia, dijo que no los cumplió y expulsaba la norma del ordenamiento jurídico. Eso está previsto en la Constitución. Entonces, no hay manera, creo yo, se puede estar de acuerdo o no al final del camino con el tema. Eso siempre va a pasar. Yo puedo coincidir o no con una determinación de gobierno, con una ley, con un bando de policía. Me chocan las infracciones de fotografía, me chocan, me parece que son inconstitucionales, pero me las soplo y las pago, porque son reglas de convivencia y son reglas a las que me someto como integrante de la comunidad.
les juro que me chocan. Yo seguro, estoy seguro que muchas de las camaritas están truqueadas. He verificado mi velocímetro y aquí me han puesto de a tiro por viaje. Pero no tengo manera, ya las traté de combatir en el derecho administrativo, me emitieron una suspensión, pero luego en el amparo me dieron palo. Dijeron que el sistema de infracciones no violaba la Constitución y que esos parámetros técnicos estaban especificados y que ya ir a revisar si la camarita y el sensor, el radar estaban bien o no, pues eso ya no estaba en las facultades del tribunal. Oiga, yo no estoy de acuerdo con eso, es lo que le estoy pidiendo, tribunal, que la camarita y el sensor está mal. Pues no tiene usted razón, el acto de autoridad es razonable, está bien fundado y está bien motivado, y esos elementos técnicos, pues sí, pueden fallar, pero ¿sabe qué? No es usted el único al que le están dando mano. Mire, pues ahí estoy, ¿no? Ni modo, pues no me gusta, pero me la soplo, porque ahí está en este tema. No me gusta lo que cobra la Comisión Federal de Electricidad, no me gusta, está carísima la luz. Del recibo de 1,000 pesos me llegó a 2,000 pesos, ahora que hay verano y que hay calor. Yo aquí no uso aires acondicionados porque no tenemos aquí en la casa de ustedes. Hace mucho calor, no tengo aire acondicionado y sale 2,000 pesos. Ah, es que vino el técnico. Es que el refrigerador le enfría más ahorita y le gasta más luz. Ah, carajo, 1,000 pesos más. No sé, compañeras, compañeros, pero yo tengo la creencia de que me están haciendo trans. Se los digo en serio, yo creo. Mire, pues hay alguien que coincide conmigo, pues seguro. Si todos somos destinatarios de ello. Pero como ciudadano me tengo que aguantar. Porque la voy a perder, porque, digámoslo así, hay una serie de parámetros técnicos que el juez va a ser imposible de que tenga por probado de que me están haciendo trampa. Imagínense después. Imagínense la gente que se retira del servicio antes de poderse jubilar y no puede retirar su dinero porque no ha llegado a 65 años o porque no ha cumplido tanto tiempo de cotización. Oiga, no friegue, pues ahí tengo 100,000, 200,000 pesos, 300,000 pesos que quiero hacer cargo. No, es que si no le daríamos la madre a las finanzas del Estado. Perdón, ese no es problema mío, es mi dinero, porque es así, es que así está la ley. Bueno, me aguanto con la ley. Así pasa en este tema. La Corte determinó que el procedimiento legislativo ya ni se metió a las normas. El procedimiento legislativo violó bases esenciales de la deliberación democrática. Púmbale. Bueno, y la andanada es que de verdad, a mí me parece, se los digo de verdad, me parece sorprendente. Bueno, más bien ya cada vez sorprende menos las cosas, pero no quiero ni siquiera contribuir a la polarización, estoy dándoles mi punto de vista, pero con argumentos constitucionales. O sea, eso que pasa es así, y bueno, insisto, hay cosas que están mal y desde luego hay decisiones que son criticables, no hay duda de eso. Los jueces no son perfectos, el poder ejecutivo no es perfecto y el poder legislativo no es perfecto. Están integrados por hombres y los hombres somos por naturaleza imperfectos. Hay unos más imperfectos que otros, pero todos somos imperfectos o habemos unos más imperfectos que otros. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, sí, dice, son estrategias políticas para alimentar un discurso contra el Poder Judicial. Pues es que eso es lo que no me gusta, compañeros. No me gusta que no haya una lealtad democrática, se los confieso abiertamente. Y la lealtad democrática es, perdón, hoy en día existe una mayoría que le gusta a mucha parte del pueblo, pero a otra mucho gusto no. A otra mucha gente no le gusta. Bueno, pues en eso estamos engarzados, entre los que les gusta y a los que no les gusta. Es los buenos contra los malos, ¿no? Ya olvidemos cualquier otro tipo de adjetivo. Los buenos y los malos. Y para unos buenos, los otros son malos, y para los que son malos para unos, son buenos para los otros. Entonces, estamos en esta relación amigo-enemigo, compañeros, que es, en mi opinión, es semillero de eventos de escalas, y espero que esto, pues, pronto se vaya generando. No es un problema exclusivo de México, no estoy diciendo aquí. Vean en Estados Unidos cómo están las cosas, en Alemania, en Italia, en España, compañeros, en Chile, en Argentina, en todos lados.
O sea, no me sorprendo, pues, pero bueno, yo me ocupo de lo que pasa en mi país. Y en mi país, pues esto también está pasando. Y pues simple y sencillamente estoy dando cuenta de esto. Entonces, les vuelvo a decir, estas determinaciones, por ejemplo, que se han tomado en contra de determinados funcionarios públicos hoy en día, las acatan bajo protesta porque dicen que no están de acuerdo. Perdón, pero tú peleaste porque estuviera establecido este sistema así. Hoy en día que opera en tu contra o que opera para castigar tus actos indebidos, tú dices que no estás de acuerdo, que porque el órgano no tiene la legitimidad y que porque forman parte de una camarilla del poder. Así no se puede, la verdad, compañeros, se los digo con toda responsabilidad y se los juro de verdad, con la mano bajo protesta, decir verdad que con toda objetividad. Insisto, hay cosas que desde luego están muy mal y hay determinaciones que están mal tomadas por todos los ámbitos. O sea, asumamos que en este concierto de ejercicios y hoy en día en donde el ciudadano nos hemos empoderado y tenemos la capacidad cada vez más de analizar las determinaciones públicas de cualquier órgano. Y si hay alguien, por ejemplo, a quien le gusta el tema de la transparencia y los datos, lo felicito. Y si hay alguien que dice que eso no, porque no debe de ser, pues lo respeto. Pero hoy en día, en este contexto, creo que lo que nadie puede negar es que esos institutos se crearon para proteger derechos que antes no existían. Bueno, existían, se supone, desde 1789, por lo menos, donde se da la primera declaración formal de estos derechos universales, pero que antes no había esta posibilidad, este concierto de poder alzar la voz, ir a tribunales y determinar. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que tenemos, por ejemplo, en el artículo 6º, no me acuerdo si es el 7º de la Constitución, previsto a que todos los mexicanos tenemos derecho a una vivienda digna. Ah, carajo. ¿Y a quién se la voy a reclamar? Bueno, yo no, ni ustedes tampoco, que creo que gracias a Dios tenemos un hogar, un lugar. Pero hay mucha gente que no tiene casa. ¿A quién se la pide mediante ese derecho constitucional? Oiga, es que la Constitución me está dando ese derecho, pues sí, pero desafortunadamente no está en la posibilidad del Poder Judicial de tutelar ese derecho, porque ese derecho, pues que son de la cuarta generación o tercera generación, derechos sociales, pues forman parte de un ejercicio, o sea, más bien lo que guían es la orientación del poder, de la administración y de las leyes a poder establecer las posibilidades de que ese derecho sea actualizado. Entonces, el asunto pasa por ejercer esas facultades y tener pues la posibilidad de respuesta razonable conforme a derecho de parte de las autoridades. Es imposible que un grupo humano, incluso que un ser humano, esté conforme con todas las actuaciones de los órganos de su estado, del estado del que vive, y de cualquier ámbito estatal, municipal. Todos tienen en su ejercicio vacíos, errores, acciones indebidas, etcétera, etcétera, pero pues es lo que hay. Entonces, aquí estamos platicando precisamente, justamente de sistemas que se dan en este concierto de la democracia para poder, insisto, tratar de regular y orientar un proceso electoral lo más equitativo posible. Entonces, por eso se generan estos temas. Entonces, esta apariencia del buen derecho, pues puede ser alegada siempre que se pidan medidas cautelares en un procedimiento especial sancionador cuando se denuncia una conducta, insisto, como por ejemplo, ¿no? La que se denunció recientemente o hace unos meses respecto de que hay muchas pintas de bardas, una pinta de bardas nacional a favor de una precandidata presidencial del partido en el poder. Y el instituto le ordenó que se baja, ella se deslindó, dijo, es que yo no soy, yo no puedo hacer eso, pues yo no sé quién las pinta. Y yo la entiendo, yo partiendo de la buena fe, yo entiendo esa premisa, pero la ley electoral y la experiencia electoral ha dicho que todo ese tipo de cuestiones que la pueden beneficiar se pueden considerar como adquisición de propaganda por parte de un tercero, quien quiera que haya sido, simpatiza con ella, ¿no? Entonces,
pues tú no fuiste, pero te está beneficiando, tienes que eliminarla. Y claro que no le gusta la sentencia y claro que la acató bajo protesta de decir verdad. Y yo, perdónenme ustedes que se los diga, yo sigo viendo en todos lados a los que voy en la República, montón de bardas pintadas que se supone que ya no debían estar pintadas. Entonces, insisto, para que vean cómo, pues el derecho, la convivencia social siempre tiene esos huecos, ¿no? Entonces, y el problema es justamente que hoy en día, y lo digo con respeto y absoluta responsabilidad, es un hecho público lo que les voy a platicar. No es un tema de juicio de valor. Al haberse adelantado la sucesión presidencial por parte del partido en el poder para asegurar su continuidad o su victoria o lo que gusten y manden, pues están violando todas las reglas todos los días. Entonces, ¿y qué es lo que prevé todo esto? Esto que estoy viendo aquí, que les pongo en el mouse. Todos estos, el procedimiento especial sancionador, las medidas cautelares, las vamos a seguir viendo, porque es el único remedio que tienen en ese sentido los contrincantes, que no los estoy minimizando, no estoy diciendo que sean los buenos y que los del gobierno sean los malos, no, son contrincantes. Ahorita les contesto a todos, ahorita hacemos un breve primer espacio para, nada más déjenme concluir y ahorita les abro el micrófono y contesto algunas preguntas para que no se vaya hasta el final y podamos ir avanzando. Nada más, insisto, este tema es que se da sobre la apariencia del buen derecho, se da sobre jueces ya electos, constituidos legítimamente conforme a las bases de la Constitución. Entonces, no podemos alegar que quien está tomando la determinación no tiene legitimidad, no fue electo por el pueblo. No fue electo por el pueblo. No tienen que ser electos por el pueblo. Por eso mismo ahora se está diciendo que lo que se busca es que los jueces sean electos por el pueblo. Yo creo que es una mala idea, pero si se hace y se hace legítimamente por los canales, entonces habrá que hacerlo y verlo. No creo que sea una buena idea para la democracia, pero si así es, porque tienen razón algunos de los jueces. En Estados Unidos, por ejemplo, los jueces ordinarios de muchos de los estados en el ámbito local son electos por el voto popular. No es cierto que sea tampoco una cosa que no pueda ir. De hecho, hay un debate constitucional muy interesante sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial, porque dicen, ¿cómo es posible que un órgano que no fue electo por el pueblo pueda expulsar una norma que democráticamente, legítimamente, emitió un órgano que es representante del pueblo? ¿No se supone que eso es la democracia? Sí, claro, pero la democracia supone también, y es regla indisoluble, no tan solo la participación del pueblo, sino el sometimiento del pueblo al Estado de Derecho. Así de sencillo. ¿Y qué es el Estado de Derecho? A que todo se haga conforme a los principios establecidos en la Constitución y en las normas dadas para ello. Así de sencillo. Así de sencillo. Y el Estado de Derecho implica el sistema de garantía de los derechos de que ¿quién se supone que tiene una posición preponderante en el Estado moderno, compañeras, compañeros? ¿Quién prevalece? ¿Quién tiene más poder? ¿El individuo o el titular del Poder Ejecutivo o el titular del Poder Legislativo o los titulares del Poder Legislativo o los del Poder Judicial? Creo que la pregunta se contesta sola, naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema constitucional y de derechos humanos, internacional y todo lo que ustedes gusten y manden? Proteger a ese individuo de los excesos y de los abusos que puede cometer alguien que es más grandote y está más fuerte que él. Es así de sencilla la explicación. Pero bueno, esta apariencia del buen derecho, insisto, compañeros, parte de una presunción razonable. Eso es muy importante. ¿Se puede equivocar quien da las medidas cautelares? Claro que se puede equivocar. Bueno, se puede equivocar cualquier juez en cualquier etapa del juicio, incluso en la sentencia final. Pero en este caso, lo que les quiero poner en claro es que como es un tema de apariencia, pues en apariencia del buen derecho, parece ser que tu petición es correcta. O sea, si se siguen pintando las bardas, pues tú vas a quedar en menor
posibilidad de competir con equidad de una persona que ya la conoce todo el país, por lo menos en su nombre, ¿verdad? Entonces, concedo la medida cautelar y ya luego veo si sanciono o no, porque en efecto el deslinde es correcto, ella no tuvo nada que ver, porque pude identificar quién las pintó y a lo mejor puedo identificar que la pintaron para perjudicarla incluso, para que la sancionara. Puede pasar, puede ser. No lo sé, estoy en ello, por eso se tardan estos procedimientos. Como son sobre circunstancias tan complicadas, y voy a terminar con esto para de una vez ir viendo el punto de los supuestos y el peligro en la demora. Entonces, fíjense cómo estamos siendo técnicos, no me estoy olvidando de ser técnico en la explicación, ¿eh? Hay cuestiones que ahí parece ser que no vienen al caso. No, claro que sí, está todo contenido en este tipo de procedimientos. Entonces, otro elemento que debe de tomar el juez o quien, en este caso, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE o la Sala Superior del Tribunal, que son los únicos que tienen facultades para imponer medidas cautelares, pero desde luego los idóneos y primeros son la Unidad de Quejas y Denuncias del INE o el Consejo General del INE, es el peligro en la demora. Además de que aparentemente sea el derecho sea bueno, sea digno de tutelar, de que haya peligro en la demora. ¿Y qué se llama de eso? ¿Y qué quiere decir esto? Son causas que justifiquen de manera fundada que la espera de la resolución definitiva generaría la desaparición de la materia de la controversia o a la afectación total de la misma, como lo es el principio de equidad en la contienda, como lo que pudo haber pasado en el 2006. A lo mejor de haber existido el procedimiento, de haberse resuelto con este orden jurídico, a lo mejor no se hubiera generalizado tanto ese discurso, porque se hubiera prohibido de inmediato, a lo mejor. No lo sé, eso sí lo estoy presumiendo, porque no lo puedo saber. Pero bueno, al final el camino se dio bien, y hoy en día están establecidas estos elementos para que de inmediato, tan pronto esté la denuncia, a las 48 horas máximas esté la orden de bajar, de tener el promocional, de que ya no se emitan determinados actos, de que no se diga tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, insisto, el peligro en la demora quiere decir eso, que si te tardas de más en darme la resolución de que esa conducta es indebida, contraria a la Constitución o a la ley, me puede causar un perjuicio que haga desaparecer el derecho como tal y que haga violentar el principio de manera definitiva. ¿Sale? Esos son los dos elementos fundamentales y luego, desde luego, que a pesar de que sea un tema preliminar, de apariencia superficial, de máxima prudencia por parte del órgano jurisdiccional, tiene el deber de fundar y motivar su resolución. Debe de decir por qué, respecto del contexto en el que se da esta demanda, esta denuncia de medidas cautelares, de esa conducta, con qué derecho se relaciona y por qué puede ser perjudicial en exceso, y por eso obligo a que se detenga debidamente. No vayan a pensar es porque me late, las concedo y ya está. No, hombre, se las tumban mañana. Tiene que decir, fundar y motivar como cualquier decisión del juez. El 17 constitucional, que es el de la tutela judicial efectiva, impone la obligación a los jueces de fundar y motivar la sentencia. Los ministros de la Corte, ahorita voy con las preguntas, los ministros de la Corte que determinaron la suspensión del plan B dieron sus razonamientos y sí, hay que esperar a la sentencia, ¿verdad? Hay que esperar porque ya saben que en las discusiones de la Suprema Corte particularmente se hacen muchas adiciones y se hacen consideraciones que apoyan, pero en el sentido todos dieron sus argumentos. Y los argumentos consistían en ese sentido de que pues el tema se había violado el procedimiento legislativo por X y Y. En eso coincidieron todos. Por algunas u otras razones distintas dijeron, al final del camino estoy de acuerdo en que no se hizo el procedimiento como se debía de hacer. Al final del asunto, eso fue. Hay algunas variaciones porque los abogados así somos, ¿no? Le encontramos 3 pies al gato, 4 patas a la serpiente, en fin, el asunto pasó por ahí, pero
en eso estuvieron de acuerdo. Es una determinación tomada por el poder constitucional de aquí. Oiga, es que abusan y son unos hijos de... Pues si ejercieron su función. Si se descubre después, que insisto, ¿cuál se descubre? Pues si la sesión es pública, todo el mundo puede ver en la televisión lo que están diciendo los señores. Decía por ahí alguien, pues que nosotros podemos, bueno, el líder del Senado decía, tenemos que la posibilidad de llamarlos a juicio, pues si hay elementos que los llamen, pero yo honestamente lo veo difícil porque pues, todo apunta a que fue una sesión donde se resolvió un asunto muy importante, no hay duda, pero es un asunto más para la Suprema Corte. Un asunto más. Y se resolvió conforme a los medios y métodos que están previstos en la Suprema Corte. A ver, vamos a ver unas pequeñas primeras preguntas. Vamos a ver aquí, después de esto, las diapositivas. No se preocupen que el día de mañana, cuando termine de dar el punto, la segunda parte, les voy a compactar bueno, les voy a pedir en la escuela que le pongan a su disposición las tres presentaciones en las que me estoy basando, ¿eh? Esta es apenas una de ellas, pero hay dos más. Dice, son estrategias, puras arbitrariedades y abusos. No sé de quién, Laura. Si me quiere contestar, adelante. Si no, puede abrir su teléfono, su micrófono. Si no, no hay problema. Dice Melba Pamela Valle Torres, son estrategias políticas para alimentar un discurso contra el Poder Judicial en miras a las elecciones de 2024. Creo que sí, yo coincido con esa posición, que creo que es una posición desleal constitucional y democráticamente hablando, ¿eh? Creo yo que no es correcto. Alguien dice, está de acuerdo conmigo, gracias. Dice, entonces, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Solo nos queda quejarnos y lamentarnos ante las injusticias como las que se exponen. Pues hay veces, Víctor Amezcua, pues que sí, pues así es como está el sistema, insisto, uno nunca puede pretender que le den la razón en todo, tener la razón en todos los casos. Insisto, hay hechos, por decirles algo, que económicamente, incluso, por ejemplo, empresas han lamentado mucho, no en este gobierno, insisto, aquí esto lo estoy diciendo respecto del ejercicio de gobierno que se tiene en todo el mundo y aquí en el país en todas las etapas. En todas las etapas, insisto, se han cometido actos que no han dejado satisfechos a alguien o a algunos, o a muchos, no importa, ¿sí? Y ese es el objetivo del Estado de Derecho, es tratar de dejar lo más conforme o lo más consciente a los grupos que se supone están en riesgo de ser vulnerados, cualesquiera que sean, no tienen que ser tampoco débiles o no débiles. Pero hoy en día, insisto, dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, se enojan y reclaman el actuar, y claro, toda la gente que sigue legítimamente y está de acuerdo políticamente con esas posiciones, y critican el actuar de otro poder porque tomaron una determinación que no fue acorde a sus intereses y al discurso que se expone. Es parte de las reglas constitucionales. A mucha gente, por ejemplo, le pudo no haber gustado que el 2 de julio, no me acuerdo qué día fue, de 2018, nuestro hoy presidente sacara 30 millones de votos. Pues qué lástima que no te gustó, maestro, lo sacó. Y es presidente con la mayor cantidad de votos que se ha tenido en algún proceso electoral presidencial. Así de sencillo. Pues ni modo, no me gustó, pero pues es lo que tengo que aceptar. O me gustó y adelante, pero ahora queda otra persona que no estoy de acuerdo, porque la persona no me gusta, ahora no estoy de acuerdo. Creo que eso es lo que no se vale. Dice Melba Pamela, ¿esto afectaría lo que mencionó del piso pareja? Sí, a ver, aquí el asunto es que cada acto que no es combatido o cada acto que se puede hacer en uso, digamos, o violando la ley, lo que expresamente dice la ley, y en eso estoy totalmente de acuerdo, cuando se va a sancionar un acto de la autoridad o de alguien que está ejerciendo autoridad o poder, tiene que estar estrictamente prevista la conducta como prohibida en la ley. Estoy de acuerdo. Pero lo que estamos viendo, insisto, este motivo de que reformó o que trató de reformar las leyes electorales tiene que ver justamente con diversos principios constitucionales
que les vuelvo a decir, prohíben, ahorita lo vamos a ver con detalle, los actos anticipados de campaña, la publicidad indebida en radio y televisión, la propaganda personalizada de los servidores públicos, la violencia política de género, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones, para eso está hecho este tema de las medidas cautelares. Dice Víctor Amezcua, dice, las medidas cautelares quedan a criterio del buen juicio de la autoridad aplicando el buen derecho y el peligro en la demora. Tal vez no lo hizo el acusado, pero debe obligarla a que borre las bardas, o si no lo hace, la está beneficiando. Esa sería la razón del mejor derecho de todos, desde luego. Esas fueron las condiciones de la autoridad, por eso dijo, pues lo lamento, si no tú no fuiste, o no sabes quién fue, partiendo de la buena fe, ¿no? No importa, te están beneficiando y hay que borrarlo. Dice, en temas de medidas cautelares, dice Karina del Prado Pantoja, violencia política de género, ¿qué particularidades especiales tiene? Ya también ha evolucionado, ya que de manera conjunta también pueden solicitarse medidas de protección. Claro, ya veremos mañana uno de esos casos, Karina. Espérame, porque apenas estamos en este procedimiento y no quisiera meterme ya a la violencia política de género, porque es una de las vertientes de estas conductas que se están tratando de inhibir. Y sin duda alguna, la violencia política de género es una también de las más rabiosamente actuales, se está denunciando mucho, que se tienen muchos asuntos en juicio, se han tenido muchas sentencias, incluso ya se ha determinado que quien es sancionado en ese sentido puede pasar a un registro nacional, que en mi opinión es una pena trascendente, pero bueno, así, hasta el momento así está determinado, y si está en el Registro Nacional de Violentadores de Género, ya no podrá participar en procesos electorales, por lo menos en el subsiguiente. Entonces, dice, de conformidad al secretario, es que tiene la facultad de... Mañana vemos lo de violencia. Sí, y de acuerdo, de manera conjunta se solicitan medidas de protección. Exactamente, en la medida cautelar van medidas de protección para la mujer, ya lo veremos. Es un caso específico. Vamos a ver ahorita los casos de estas medidas cautelares en este procedimiento especial sancionador. Marcia Garza, en Tamaulipas, en virtud de que el OPLE es el encargado de sustanciar y resolver los PES, de conformidad con la normativa electoral local, el secretario ejecutivo es quien tiene la facultad de determinar si proceden o no las medidas cautelares. Sí puede ser un diseño legal, en efecto, sí puede ser. Y esa determinación podrá ser impugnada ante el Tribunal del Estado y posteriormente en juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala Superior del Tribunal o de la Sala Regional correspondiente, dependiendo el tipo de elección de que se trate, dependiendo del tipo de elección. Y Víctor Amezcua, no es que así lo determinen las autoridades jurisdiccionales, sino que su relacionamiento debe ajustarse al derecho, no a su juicio que es contra el derecho. Claro, les decía yo que la obligación de fundar y motivar la resolución es fundarla y motivarla no conforme a su intuición, ni cuanto a su buena fe guardada, ni cuanto a las buenas costumbres, es conforme a derecho, ¿sí? Y entonces ahí es donde ha habido mucha disputa y mucho discurso político, compañeros. Dicen los miembros del Poder Legislativo, de esta legislatura particularmente, es que el tribunal ha sancionado casos que no están estrictamente prohibidos. Es su punto de vista. Y sí puede ser que haya algunas sanciones. Es que las medidas cautelares, para empezar, no tienen una configuración única. Depende, ¿sí? O sea, las medidas cautelares pueden ser de no repetición, de tutela preventiva futura. Hay algunas veces en que el tribunal ha dicho que no se pueden tutelar futuramente hechos. Ha habido otras veces en donde se dice, ok, como no voy a sancionar hechos, pero en lo sucesivo abstente de hacer esto y esto. Y entonces hay que esperar a cada acto de repetición para poder ir identificando las posibles violaciones a la normatividad electoral. Entonces, en efecto, todo tiene que estar fundado conforme a derecho, pero insisto, en esa interpretación de los derechos, normalmente en este tipo de cuestiones hay o principios constitucionales o, como en el caso de la mujer, el tema de la violencia política de género está tutelando el valor fundamental de la igualdad de la mujer ante la ley y de su protección sumaria
específica y muy importante como grupo vulnerable. Hay gente que no está de acuerdo con eso, perdón, hay humanos, hay hombres que no están de acuerdo con eso. Está muy bien que no estén de acuerdo con eso, pero esas son las normas y hay que ajustarlas en ese sentido. Es un hecho incontrovertible que el grupo vulnerable, las mujeres, ha ido ganando espacios conforme a las luchas específicas que se han hecho, las determinaciones de los tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es historia. Esta violencia política de género es una causa grave que tiene consecuencias graves, le guste a quien le guste, ¿no? Dice Larisa Pineda, es una cuestión de diseño normativo. En Coahuila, por ejemplo, las medidas cautelares las propone la autoridad administrativa, la autoridad instructora, perdón, pero quien aprueba la procedencia o no es la comisión de quejas del OPLE. Es un poco a nivel federal igual, ya lo vamos a ver. Sí, eso no tiene mayor problema. Lo que importa es que haya un procedimiento, lo que importa es que haya una autoridad competente para ello, lo que importa es que haya sumariedad en este tema y lo que haya es una fundamentación y motivación conforme a la ley y conforme a estos dos principios que habíamos visto. La apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Esa es. Ya respecto de si es la comisión en específica, la que la determina o la que la instruye, eso no importa. Por ejemplo, en el plan B se establece un cambio respecto de cómo están previstas a nivel federal y ya se cambia la unidad técnica de lo contencioso electoral, que es la que ahora está vigente a nivel federal, que hay muchas similares en otros estados y hay otros que no están exactamente igual, como bien nos dice Larisa en el caso de Coahuila, pero no importa ese tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la reforma del plan B, yo les puedo decir una cosa, en este ámbito del que cambiaron la unidad técnica por la unidad jurídica, es un cambio normativo de una estructura que ahora acoge nuevas funciones y tiene las mismas, pero el procedimiento sigue y la posibilidad de establecer cautelares sigue. O sea, sí, también quiero ser muy justo en el sentido de decir, a ver, no, es que el Poder Legislativo en el Plan B no quiso eliminar todo este tipo de reglas, no. Hay otras cosas que están ahí que pueden ser discutibles, pero esto no, Los procesos jurisdiccionales, los procesos sancionadores, esos están vigentes. Hay algunos cambios y hay algunas modulaciones y algunos diseños distintos, pero la esencia es lo mismo, Ahí sí quiero ser muy justo. Insisto, el problema es cuando me quejo de cuando me toca a mí en la feria de las responsabilidades. Pues sí, porque ahora estás jugando un rol distinto. Antes jugabas el rol de oposición y siempre te tocó jugar de oposición y peleaste como oposición siempre y lograste un montón de cosas. Hoy en día eres gobierno y como gobierno tienes otras reglas distintas. Hoy en día no eres oposición, hoy en día tienes el poder y el poder tiene los límites que tú buscaste que tuvieran. Ese es el tema, en mi opinión, absolutamente personal, insisto, y respetuosa de quien difiera. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación, algún comentario en este sentido? Nadie. Somos muchos, pero bueno, si tienen algún tema, me lo siguen escribiendo, por favor, en este tema. ¿Cuáles son los bienes valores jurídicos tutelados en estas medidas cautelares de este procedimiento especial sancionador o en el procedimiento especial sancionador? Primero, el derecho a la información del electorado, ¿sí? De que tienen un procedimiento apegado a la ley, conforme a las reglas básicas de la equidad en la contienda, de que hay libertad de expresión. Ese es otro gran tema que está en la discusión y que, perdón que se los diga, pero a mí a veces me confunde. A mí a veces me confunde. ¿Por qué? Porque existen a veces colisión de derechos también, compañeras, compañeros, en este tipo de ejercicios. Y es bien común. ¿Qué es lo que dice el presidente de la República ante los ataques de sus opositores o sus adversarios, como él le llama, cuando él habla y dice, yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión, tengo derecho de réplica además? Vale. ¿Y qué es lo que se dice del lado contrario? Sí, pero tu libertad de expresión, como la de ningún ser humano, tiene límites, no hay ningún derecho absoluto.
y la libertad de expresión en materia político-electoral está absolutamente definido y delimitado qué se puede decir y qué no se puede decir, en qué temporadas sí y en qué temporadas no. Un límite, restricción absoluto a la libertad de expresión en campañas electorales, particularmente en la etapa de veda electoral, en los 3 días antes, en que dan entre el cierre de campaña, el miércoles anterior a la elección, y el domingo que se abren las urnas, esos 3 días nadie puede decir nada a favor ni en contra de un candidato, de un partido político, ni nadie. Nadie ni nada. Oiga, es que yo que soy influencer, voy a decir que el Partido Verde es el que a mí me gusta y qué tal, y el día anterior a la elección mando unos tweets diciendo que esas son las propuestas buenas. No, no se puede, amigo. En materia política no se puede hacer eso. Está prohibido. Oiga, es que mi libertad de expresión está prohibido. En materia política no se puede. ¿Estamos? Hoy en día hay bandos, ya no bandos, fíjense. Hoy en día, hablando de derechos humanos, un pequeñísimo paréntesis, pero para que vean cómo este tema se debe de ubicar bien en el contexto en el que estamos viviendo. Hoy en día, aquí en la colonia donde yo vivo, hay un reglamento de condóminos donde se establece que a partir de las 11 de la noche no se le puede subir al radio a partir de no sé qué tantos decibeles. So pena de que haya una multa administrativa del condomino. ¿Saben cuántas multas lleva? Es un condominio, no sé de cuántas casas, pero es grande. Vamos a pensar que haya 100 casas, vamos a pensar, 100 casas, ¿sale? ¿Saben cuántas multas ha habido para los condominios? A la mitad de los condominios, el condominio, la administración del condominio, nos pone multas y todo mundo injertados en pantera porque se nos imponen multas en las cuotas condominales porque nos pasamos esa regla. Pero yo tengo derecho a hacer en mi casa lo que a mí se me pegue la gana. ¿O quién dice que no? No, amigo. En estos condominios, aquí donde compraste, había un reglamento de condominios que dice que no. Entonces, lo que necesitas es, si tienes una fiesta, puedes subirle a todo lo que tú gustes y mandes, pero a partir de las 11 de la noche, se acaba. Puedes seguir con tu fiesta, pero a la música se apaga la música o se le bajan los decibeles de manera tal que no pueda molestar a tu vecino, ¿no? Bueno, así son todos los derechos, compañeros. Y voy a aprovechar ahorita que me decía Víctor Amezcua, decía, el presidente no tiene libertad de expresión ante la opinión ciudadana, solo tiene ejercicio de facultades de informar sobre el tema. Pues, Víctor, yo te voy a decir que yo ahí me voy a reservar un poco la opinión, es un tema debatido, yo respeto el punto de vista. Sí, yo creo que pero aquí lo que voy a decir es que yo creo que el presidente, y insisto, y los funcionarios públicos y los candidatos de otros partidos políticos y aspirantes a ser candidatos ciudadanos, fíjense, independientes, todos tienen límites constitucionales, no tan solo en su libertad de expresión, sino en su manera de conducirse políticamente incluso. Entonces, yo creo que el presidente sí tiene una libertad de expresión, yo creo que sí, pero creo que en materia política está restringida como funcionario público, muy fuerte. Lo que sí creo que no tiene, que eso se ha confundido, es derecho de réplica. El derecho de réplica no está diseñado para las autoridades. Pero bueno, eso también es mi posición personal y tiene que ver con una materia que se llama derecho a la información y tiene una vertiente que hay que estudiar con mayor seriedad, pero bueno, ese es mi punto de vista. Entonces, insisto, estos bienes, valores jurídicos tutelados que se están diseñando en este procedimiento especial sancionador a través de sus medidas cautelares, ¿no? Derecho a la información del electorado, la libertad de expresión con sus límites, igualdad en la contienda electoral, claro, pues esa es la razón de ser de 10 de las 20 medidas más importantes que haya en nuestro régimen electoral. La oposición ha ido construyendo estas reglas para generar el piso parejo de todos, pero particularmente para evitar el abuso de los que están en el gobierno. Eso, insisto, lo ha pedido toda la oposición todo el tiempo y es una condición indispensable. En efecto,
todo el tiempo que duró el partido del régimen en el poder, abusaba de su posición de partido en el poder. Entonces ganaban todas. Pero de repente tenemos un México, no de repente, hace 30 años tenemos un México ya oficialmente reconocido como pluralista. Le guste a quien le guste, en este país hay gente que vota y es militante y es simpatizante del Partido Verde Ecologista de México. Le guste a quien le guste, hay gente que es simpatizante, militante del Partido Revolucionario Institucional. Y le guste a quien le guste, hay militantes del Partido Acción Nacional, simpatizantes y de Morena y de todos. Le guste a quien le guste. Esa es parte de nuestra libertad, pero esa es la necesidad de, en este mundo competido, de que nadie abuse ya del tema, ¿no? Ya se acabó el régimen anterior, se supone. Debe de haber un principio de neutralidad en la contienda, insisto, el gobierno, y es que alguien me puede decir, es que, oiga, en México se ponen muy fresas porque en todos los países del mundo el presidente de la República es el líder del partido, sí, en grandes partes de las democracias occidentales consolidadas, el líder del gobierno es el líder del partido político, en muchos lados. No necesariamente formal, no es el presidente del partido, es el líder moral del partido. Por ejemplo, hoy en día de los republicanos es Trump, nos guste o no nos guste. Por fortuna no estamos en Estados Unidos, estamos en México. Pero él es el líder moral del Partido Republicano. Si va a ganar, no va a ganar, eso no lo sé. No soy profeta, pero esa es la realidad política de ese tema. Entonces, ¿de qué es lo que se queja Trump ahorita? De que el gobierno de Biden está fallando en la neutralidad en la contienda. De eso se queja. Cuando era presidente, hacía lo que se le hinchaba la gana. Pero bueno, derecho a la igualdad, violencia política de género, ya lo vamos a ver mañana también. Principios constitucionales también del Estado mexicano, propaganda prohibida, propaganda religiosa. Hay un principio de separación Estado-Iglesia, le guste a quien le guste o nos guste a quien nos guste, de que la Iglesia no se mete en asuntos políticos. Bueno, pues que la elección de Tlaquepaque de 2021, el cardenal se aventó un speech el día de la elección diciéndole a sus fieles en YouTube, no vayan a votar por los guindas porque son unos 5 minutos. Elección cerrada, video posteado, anulación de la elección. Oiga, es que, ¿qué tanto pudo haber ofendido el cardenal? El cardenal estaba emitiendo su opinión. No puede emitirla, ni en ese día, ni en materia política. Por nuestros principios constitucionales. Yo no estoy diciendo, insisto, que esté bien o que yo crea que es deseable o no. Estoy diciendo lo que hay, lo que existe. Insisto, a mí no me gustan las fotoinfracciones. Parece un abuso espantoso. Y es la segunda vez que lo digo. No me gustan. Debo una barbaridad por un coche. Ya las combatí, perdí. Habrá que esperar que me hagan un descuento. Pero ahí es donde está el asunto, compañero. Y entonces, esos son los bienes jurídicos, valores jurídicos tutelados de la necesidad de estas medidas cautelares. Entonces, el procedimiento para la adopción de medidas cautelares lo veremos con precisión el día de mañana. Mañana lo veremos específicamente, empezando por los supuestos del procedimiento especial sancionador y de ya todo el trámite que se debe de hacer y los casos emblemáticos, por ejemplo, las reglas especiales que existen en violencia política de género, donde además se dan medidas de protección y donde se dan una serie de cosas que antes no existían y hoy en día sí existen, y pues más vale a la gente, a los hombres, a quienes no se ostentan como mujeres, que no les vayan a violentar porque están duros los criterios y como creo que deben de ser para evitar cada vez que se sigan dando este tipo de violencias. Poco a poco, evitando. Desgraciadamente, la realidad no se transforma ni por una ley ni en un tiempo específico, por mucho que la ley o principios o algún líder iluminado lo diga, no. Estos son cuestiones de actitudes, de que estamos cargando lo que dicen las mujeres, honestamente, en sus alegatos, ¿no? Este sistema patriarcal y machista en el que hemos vivido todo el tiempo, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso.
soy producto de eso. Pero ahora entiendo y acepto, y me parece muy bien, además, con convicción, que estén ganando este tipo de espacios. Ojalá se ganaran de manera tal de que ya no existan conductas tan horribles, de verdad, como el tema de los famosos feminicidios, que es un tema que a mí me pone los pelos de punta, pues yo no puedo entender ya hoy en día esta realidad espantosa, que no tan solo vivimos nosotros, también, pero que en el contexto de este país es un tema, a mí tengo mamá, tengo hija, tengo esposa, tengo tías, primas, y no quiero que le pase a nada, a ninguna de ellas, ni a ninguna de las mujeres que no conozca yo. Pero se encuentra uno con casos, 100, 200 al mes de feminicidio. Dices, carajo, algo está podrido en ese sistema patriarcal y machista, no hay discusión de eso. Pero bueno, pues para eso están las leyes, ¿no? Vamos a aplicarlas y vamos a ir. Creo que en tema política se ha avanzado bastante y vamos a verlo mañana. Hoy terminaría, compañeras, compañeros, si alguien quiere hacer alguna participación, alguna comentario, a pedir el micrófono con toda confianza. De eso se trata este tipo de ejercicios académicos. Si nadie quiere hacer el uso de la voz, hacer algún comentario, nos vemos mañana con la segunda parte. Insisto, no se preocupen porque estas diapositivas, que fue un conjunto de 3, mañana se las van a poner a su disposición. Digo, mañana en la semana que viene. Gracias a todas, a todos, compañeros. Mire, Clemente Cristóbal, una vez te saludo más. Maestro San Vicente, te mando saludos generosos y cariñosos. Muchas gracias a todos, de verdad. Me da mucho gusto saludarlos y mañana concluimos. Espero que haya sido de su interés y de su atención. Sí, Pepe, dime. O levantaste la mano por equivocación. Nada más para saludarte, mi estimado doctor. Gracias, gracias. Gracias. Mañana. Un gusto saludarte. Gracias. Saludos a todas, a todos. Mañana terminamos. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Alex, por el acompañamiento técnico. Gracias. Nos vemos mañana.